esta materia como mínimo para que tengas una noción. Pero bueno, pero no de difícil, ¿no? O sea, imagínate si en primer año calificas de difícil esto y cómo vas a hacer para avanzar. Se complica mucho. Digo, todo lo que viene, las materias inherentes a la carrera, eso debería ser tal vez algo más para atender. Bueno, ya que estamos, vamos con lo nuestro, repasamos un poquitito lo que vimos la clase pasada. Nosotros habíamos arrancado con esta mecánica de las derivadas, donde planteábamos esta acción, por supuesto, tiene todo su concepto teórico, pero nosotros planteábamos una mecánica como el primer paso para entender esto de las derivadas. El planteo de poder derivar una función respecto de una variable y conseguir esa derivada, ¿sí? Cuando lo hacíamos en forma directa o inmediata, lo hacíamos aplicando una regla de derivación. Esas reglas de derivación son consecuencias de una función en particular y de, por supuesto, aplicar una mecánica cuya demostración, ya le había comentado, se suele dar en el teórico, a donde sea la función que sea, se obtiene una regla de demostración. Sigo con lo mismo de siempre, de decirle estudie algunas, porque hasta incluso los exámenes parciales, teóricos, y ni hablar en los finales, yo le aseguro que le van a decir, a ver, demuestre la derivada de la función seno. O sea, te está diciendo que para esta función que demuestre por qué da coseno. O, a ver, hágase la derivada de una función potencia o la del logaritmo. Bueno, todas esas demostraciones eh, las van a tener que ver tarde o temprano o tarde, no lo sé. Pero en el caso nuestro, desde el punto de vista práctico, la aplica. Entonces, primero, se puede derivar una función respecto de la variable x, y si se puede hacer aplicando una regla de derivación, nosotros lo único que hacíamos era identificar el tipo de función y aplicar la regla de derivación correspondiente. Habíamos practicado un poquitito con la regla de derivación para un producto y un cociente. Hasta ahí nosotros nos fuimos primero mirando cada uno y luego empezando a juntarlos en un producto o en un cociente para luego empezar a plantear la posibilidad de que eso de derivar y respecto de x, yo acá me equivoqué, eso me di cuenta, y ahí está. Y respecto de x, cuando no lo puedo hacer directamente aplicando solo la regla de derivación, ¿sí? Como vimos en esas funciones, yo podía recurrir a un producto de derivadas mediante un cambio de variables. Esos cambios de variables eran haciendo uso de unas letras que renombraban la función. Es decir, yo tengo una función y respecto de la variable x. Así arranca la expresión. Al empezar a renombrar partes, por ejemplo, de esta función potencia, que uno de ustedes eligió la ñ, al renombrarlo, les queda y en función de ñ, no de x. El objetivo es, al no poder derivar y respecto de x directamente, empiezo a derivar por algo próximo, como es esta letra ñ que uno inventa, y lo hago en forma directa. Por eso planteo la derivada de y respecto de ñ. ¿Y cómo lo derivo? Como una potencia.
con la misma regla de derivación de la potencia que ya vi con respecto de x, que era es como si fuese un x a la sexta, que daba 6x a la quinta. Bueno, n a la sexta, 6, n a la quinta. Sigue siendo directa, pero respecto de la letra que acabo de inventar. Ahora, sigo buscando la posibilidad de derivar respecto de x. Ahí termina todo. Ese es mi objetivo. Poder conseguir una última derivada respecto de x y que se pueda derivar directamente. Entonces empiezo a plantear qué era ñ. Ñ era tangente del logaritmo de coseno. Otra vez, para que se pueda derivar ñ respecto de x, debería ser tangente de x. No lo es. Listo. Eso que debería haber sido x y no lo es, y que es esto, logaritmo natural de coseno, lo renombro con la letra que usted quiera. Eligió la R y le queda ñ en función de R. Y cuando va a querer derivar ñ, lo va a hacer respecto de R. Va a derivar en forma directa, pero respecto del cambio de variable que usted está proponiendo. En definitiva, no dejamos de derivar nunca en forma directa. Puntualmente, una a una, todas son derivadas directas. Nada más que ahora yo lo hago respecto de estos cambios de variable. Luego me fijo a lo que llamé R, nuevamente me fijo es logaritmo de coseno. Y me hago la pregunta, ¿puedo derivar a lo que yo llamé R respecto de X? Siempre es esa consigna. ¿Lo puedo derivar respecto de X directamente? Si la respuesta es no, porque debería ser logaritmo natural de X para que sea su derivado 1 sobre X y ahí termine. Tengo logaritmo de coseno, listo. Renombro eso que debería haber sido X y no lo es, y es coseno, a eso lo renombro con otra letra. Elegí ñ, R, después dijeron m, y me queda R, logaritmo natural de m. Así que cuando voy a derivar R, lo voy a hacer respecto de m. Y la regla de derivación otra vez es directa, como si fuese directa. Es directa, pero respecto de el cambio de variable. Y luego, m es coseno de x, si me pregunto. Ahora, m, ¿puedo derivarlo respecto de x? Sí, coseno de x, yo sé su regla de derivación. Esta sí es directa. Listo. Planteo entonces la posibilidad de derivarlo respecto de x. Aplico la regla de derivación directa, la de coseno menos seno, y ahí queda. Entonces, lo único que tengo que armar es los productos de cada una de esas derivadas, ¿sí? De esos cambios de variable, lo arma. Esto sirve para explicar eso que nosotros habíamos comenzado a desarrollar en forma intuitiva. ¿Se acuerda que habíamos aprendido a derivar en forma directa solo respecto de x y entonces empezábamos a derivar de afuera hacia adentro? Identificábamos la función potencia y íbamos armando cada uno del es tremendamente veloz porque no te obliga ni siquiera a plantear nada de las derivadas parciales, simplemente dame la función y yo arranco de afuera hacia adentro y voy planteando cada una de esas derivadas. Eso es posible porque se basa en cada una de estas derivadas directas. ¿Ven que todas son derivadas directas? Nada más que respecto del cambio de variable, que cuando yo reemplazo ñ, que es tangente de coseno, de logaritmo natural de coseno, ya me queda todo en función de x. Entonces, coincide tanto la mecánica intuitiva con esta de derivar haciendo los cambios de variables con distintas letras, hasta que se obtiene la derivada respecto de x. Hay algunos profesores que les enseñan al revés, les enseñan a derivar desde la parte interna, es decir, la función que no contiene otra,
usted se da cuenta que tangente contiene a esta función y que el logaritmo contiene al coseno, pero el coseno solo contiene a x, o sea, esta función no contiene a ninguna otra. Entonces les enseñan un método de adentro hacia afuera. No es de mi gusto porque conceptualmente la regla de la cadena que justifica toda esta mecánica intuitiva es de afuera hacia adentro. Más allá de los gustos, es como yo lo enseño. Y usted puede elegir cualquiera de los dos. Puede que la consigna sea demuestre, y con lo cual va a tener que hacer cada uno de estos pasos, ¿sí? Eslabonando. Arranca con una función y va a obtener algo y luego va a pasar a otra para obtener esa derivada, pasar a la siguiente función, ir eslabonando los eslabones de una cadena, regla de la cadena, de una derivada. ¿Sí? Es mucho más fácil también verificar qué error cometí, porque yo puedo por partes ver el planteo y ver su derivada. En cambio, si derivo todo en forma intuitiva, está claro que lo hago rapidísimo, en un solo paso, pero a veces, como yo solo pongo las derivadas, autocontrolarse en un examen, si lo hice bien, si no cometí un error, es un poco complicado. Por ahí me puede jugar una mala pasada y hacer que algo que sabía y lo tenía bien claro sea un ejercicio con un punto medio. A veces es difícil controlar tirándolo todo y sí es mucho más fácil mirar acá que planteas, planteé una potencia, a ver si es cierto, si está correcto, derivé la potencia, está bien derivado, solo tengo que reemplazar, verifico si está bien. Es más fácil sectorizar y controlar. Entonces, como estamos en este tema, vamos a seguir trabajando. Bueno, este fue el último ejercicio que hicimos, que fue una raíz con una regla de la cadena. Como resumen, insisto, yo tengo que derivar y respecto de x. Ese es el objetivo, no importa las letras que yo consiga, porque cuando aplico bien la mecánica, se da cuenta que le va a quedar siempre la derivada de y respecto de x. Si lo hace bien, eso se va a dar. Ante la imposibilidad de derivar y respecto de x en forma directa, yo voy inventando estas letras y lo voy haciendo a todas esas derivadas, todas son directas, pero respecto del cambio de variable. Esa consigna no la tiene que abandonar nunca. Así que nunca se deja de derivar en forma directa o inmediata. Eso es lo que quería resumir. O sea respecto de x, como verdaderamente arrancó todo, o sea respecto de x, o sea respecto de la letra que usted quiera y ha elegido con este método de ir renombrando las variables. Pero nunca va a dejar de derivar. ¿Ve? Acá tengo a, logaritmo natural de t, bueno, 1 sobre t su derivada. Hicimos esta otra. Pero eso es... usted preguntó... eh, está bien, ya entendí su pregunta. Usted está haciendo la pregunta en límites. Si en límites usted puede resolverlo con lo L'Hopital, por supuesto que no. Lo tiene que hacer en formas algebraicas. La herramienta, pero es así de simple, así lo haga bien. Eso se dará en la segunda etapa cuando primero aprendamos a derivar y seamos puntual y particular. Así que puede hacerlo, puede no hacerlo, o sea, no, sigue siendo, digamos, nulo, porque no responde a la consigna. Tiene que hacerlo todo en forma algebraica
como vimos en cada uno de ellos. Bueno, tengo 7 a la seno, wow. Y el otro era coseno de tangente. Ya que estamos, nos tiramos de cabeza. Acá es difícil derivar la nada sobre algo, ¿verdad? Así que como que voy a poner una constante. Ahí me gusta más. Porque si no es como que, ¿qué es eso? La nada sobre una raíz. Bueno, 3 sobre raíz de cotangente de 7 elevado a la seno de coseno. Wow. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo encararía este tipo de ejercicio? Algo así. Miren, ¿saben por qué lo voy a hacer? A pesar de que es mucho más largo. Porque así hay algunos ejercicios como derivada en los exámenes, en los parciales, perdón. También en los exámenes. Y está interesante cómo se aborda este primer paso. ¿Cómo derivaría usted ese cociente? O tal vez estoy induciendo la respuesta, es decir, como cociente, a eso apunta. ¿Usted lo derivaría como un cociente a eso? Y la respuesta está claro que, bueno, si es un cociente y son dos funciones, yo lo podría derivar como tal, sí. Aplico la regla de derivación de un cociente. U' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Pero va a tener que armar eso como derivada de y', y está claro que para derivar este denominador va a tener que aplicar la regla de la cadena. Eso es cierto. Y a veces en el planteo juegan una mala pasada. Y acá hay una posibilidad eh, que es lo que quisiera. Bueno, voy a ir trabajándolo así. Uno es poner como potencia, en este caso fraccionaria, todo lo que está dentro de la raíz. Así que, bueno, ya usé una llave, voy a tener que usar otra llave más grande. Y luego llevar, eh, y luego llevar a el, el denominador, a ver si ahora, al numerador, lo voy a poner un poquitito más alto para que sea evidente, cambiándole el signo al exponente. Desato el nudo de querer desarrollarlo como un cociente, como u sobre b, y me queda todo en el numerador y aplico solamente desde el vamos, aplico la regla de la cadena. A veces esto, desconozco bien el por qué, uno se centra y obvio que está ahí como más servido, tratarlo como un cociente y que no hay ningún impedimento en hacerlo. Tendríamos que llegar a lo mismo. Lo que sucede es que cuando uno trabaja con expresiones muy voluminosas, te va a jugar alguna mala pasada, especialmente cuando tengas que elevarlo, cuando tengas que restar dos términos, cuando tengas que agrupar porque está dividido por eso, b al cuadrado, y ahí se cometen errores, muchos errores.
demasiado, tanto que llamaron mucho mi atención y bueno, se suelen dar esto, se suele dar algo sencillo. Y miren lo que queda. Queda una constante asociada a una potencia de m fraccionaria y negativa. Está claro que esto es una función del tipo potencia de afuera hacia adentro, no es x a la menos un medio, es todo esto, y yo voy a aplicar la mecánica de la regla de la cadena para ir renombrando. ¿Quiere ir proponiendo alguna letra o las elijo yo? Tenemos P y M. Bueno, vamos ahí. En ese orden. Eligió P. Cuando usted compacte todo, le va a quedar de esta forma. Y, la función I, al renombrar toda la llave, le va a quedar la constante 3 por la letra P a la menos un medio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es derivar I, y lo voy a hacer respecto de la variable o la letra que yo elegí, que ahora es una variable, o sea, es P. ¿Y cómo voy a derivar? Siempre en forma directa, solo que lo vas a hacer respecto de la letra P. Así que la derivada de esto sería eh, un medio por 3 menos 3 medios, menos 3 medios, menos un medio, menos 1, menos 3 medios. Y menos 3 medios pasa al denominador como 3 medios positivos. Y luego lo voy a poner así. Va a ser P al cubo y acá está el 2. 3 medios. Ahí está. Usted ya sabe derivar una potencia, deberíamos llegar a lo mismo. Luego, ya tengo mucho espacio, voy a intentar compactar un poquitito esto. Un segundo. Aquí, aquí, y luego así, así. Lo voy a poner ahí. Bueno, entonces, si ya arranqué con y yo sé que mi objetivo es derivar y respecto de x y no lo consigo y empiezo a inventar estas letras y empiezo a derivar por la letra que inventé, lo hago en forma directa. ¿Por qué menos 3? Porque menos un medio por 3 menos 3 medios. ¿Sí? Bajo el exponente y le quito una unidad al exponente y le va a quedar menos 3 medios, que pasa al denominador como 3 medios, y 3 medios es raíz cuadrada de p al cuadrado, ¿sí? Ojo que esto es un 2 y no hay 3 medios. Hágalo eso, ¿eh? Tiene que llegar, yo los voy haciendo mentalmente para no quedarme en ese tipo, que fue lo primero que vimos. Con respecto de X, vimos todas esas posibilidades de M, ¿se acuerdan? Lo vimos así. Ahora, a lo que yo llamo P, me fijo. ¿A qué llamé P? Yo llamé P a todo lo que... esto
lo desatamos ahí. Es cotangente, ¿sí? De todo eso que es 7 a la seno del logaritmo de coseno. Y siempre planteo la posibilidad de derivar p respecto de x. Tendría que ser cotangente de x, no lo es. Entonces, eso que debería ser y no lo es, a eso lo renombro. Uno dijo P, el otro dijo M, ahí está. Entonces, les queda P cotangente de M. Así que cuando yo derive P, lo voy a hacer en forma directa, pero respecto de M. Y esta derivada era menos 1 sobre seno al cuadrado, pero de M. Luego usted plantea, ¿a qué llamo M? M es todo esto, voy a poner así, 7 elevado a la seno del logaritmo de coseno. Y ocurre lo mismo que pasó con P, es decir, M, si intento derivar M respecto de la variable X para que termine toda esta mecánica, no lo voy a conseguir. Es una función exponencial, es A, pero no es A a la X, sino a todo eso. Bien, todo eso lo vamos a renombrar. ¿Qué letra elegí? O elijo una. La letra S y luego la O. Bueno, vamos a hacer la S, luego la O. Entonces queda M 7 a la S. Cuando yo derive M, lo voy a hacer respecto de S. ¿Y cómo voy a derivar? En forma inmediata o directa. ¿Y cómo? Como potencia. 7 a la, ¿se acuerdan? A la X, o sea, a la S, por logaritmo natural de A, que es 100. Luego se fija que es S. S es logaritmo natural de coseno de X. Y tampoco puedo derivar S respecto de X porque no es logaritmo de X, sino logaritmo de coseno. Así que vamos a elegir la letra O, era, ¿sí? Sí. Entonces le queda S logaritmo natural de O, de la letra O, no de C. Cuando derivo S lo voy a hacer respecto de la letra O. Regla de derivación, otra vez, directa o inmediata. 1 sobre O. No me faltó el seno. Ah, sí. Mil disculpas, acá hay un error. Menos mal que me avisó. Lo estoy haciendo muy chiquito y acá lo veo todo como un... Esto vamos a sacar. Volvemos para atrás porque acá hay un error. Esto es O, seno de logaritmo de coseno.
Misma lógica, no es seno de x, sino que habían elegido la palabra o, la letra, perdón. La derivada de seno, coseno de o. Y o es logaritmo de coseno. ¿Cómo vamos a hacer para que entre todo no sea un problema? Ya veremos. Nuevamente, elegimos una última letra como posibilidad. La G. Esa G que me encanta hacer. Así. O logaritmo natural de la G. Cuando derive O, voy a derivar respecto de G. Su derivada, siempre directa o inmediata respecto de esa letra que acaba de elegir. Finalmente, nos queda trabajar con G. G es coseno de X. Misma pregunta, ¿puedo derivar G respecto de X? Y la respuesta sí, es coseno de X. Así que, fíjense cómo no renombro, como lo hice en todos los anteriores, y ya salto directamente a la derivada de G respecto de X. Bueno, tiene que quedar la derivada de coseno menos C. Entonces, ¿cuántas derivadas hemos realizado? Hemos realizado algo, yo suelo dar en los exámenes presenciales, suelo dar entre 5 y 6, que puede que coincida con esta cantidad de derivadas, ¿sí? 5 o 6 eslabones para la regla de la cadena aplicada. En este caso tenemos 6, miren, tenemos 6. Entonces, todo esto usted lo hace tranquilo o lo puede hacer en papel en forma intuitiva rápida, haciéndolo de afuera hacia adentro, siempre y cuando no se equivoque. Recuerde eso de el error latente al trabajar todo de una, así como viene en un solo bloque, se puede cometer ese error. Pero ¿qué parcial habla? Habla el parcial presencial, suelen ser entre 3 y 4. En un parcial virtual de 8 y 10. O sea, son mecánicas totalmente distintas, ya lo hablamos de eso. Son formas de evaluar totalmente distintas. Bueno, ahora ¿cómo hacemos para que esto venga? Tenemos que hacer que esto encaje de alguna forma. Algo, no, ¿a dónde está? Esta es. Bueno, entonces, tenemos allí todas las derivadas hasta obtener una derivada final de la letra G respecto de X.
El objetivo no es derivar G respecto de X ni de cualquiera de estas letras que se le ocurrieron a distintos compañeros como O, M, P, S, sino que el objetivo es derivar Y respecto de X para obtener Y'. Y' es la derivada de Y respecto de X. Ajá. A ver ahora. Entonces se compone la Y' del producto de la derivada de Y respecto de O, de P, perdón, la derivada de P con M, la derivada de M con S, la derivada de S con O, la derivada de O con G y la derivada de G con X. Todas son directas o inmediatas. Esto lo estábamos marcando en rojo, creo. Y había una forma muy sencilla de verificar si yo estoy realmente derivando con todas estas letras y todas estas cosas que estoy inventando, porque es así, uno propone, estoy derivando Y respecto de X, esto se está dando. Entonces, mentalmente puedo empezar a cancelar, y si esa cancelación es válida como esta y le queda la derivada de Y respecto de X, entonces usted lo encaró bien y está bien, al menos en la proposición con las letras. Luego puede verificar si eh, la regla de derivación no se equivocó en algo, y nada, es cuestión de reemplazar. Es cuestión de reemplazar. Ahora comienzo con el reemplazo de la letra que yo elegí, para después reemplazarlo con la variable X. Esto está en el numerador. Y aquí. Pero bueno, vamos de vuelta. Ay. Entonces, tenemos el producto allí. Agrupe, compacte la expresión, tiene un signo menos que está afectando a otro. Acá hay un signo menos también, listo. Menos por menos, el resultado va a ser más. Por este menos. Tengan en claro eso. 3 por 1, acá tiene una constante el logaritmo, así que puede hacer 1 por logaritmo de 7 por 3, así que pone 3 negativo logaritmo de 7 como constante, y ahí va agrupando, acá hay otra constante, y bueno, es cuestión de empezar a reemplazar. La cuestión me parece que, ¿cómo vamos a hacer? Déjenme pensar. Yo tengo esto, ¿sí? Aquí, puede ser que sea así. Me quedé sin espacio, así que le pido disculpas. Venga ahí. Lo voy a intentar llevar a una página siguiente, pero está medio complica, no soy muy bueno con él. Y esta es mi derivada. Bueno, vamos a intentar
yo tengo que armar esta derivada. Es decir, nosotros habíamos dejado en esta instancia menos 3 sobre raíz de p. Así que ahora voy a volver a la variable x y tengo el 3, tengo el 2, tengo la raíz de p al cubo. ¿A qué llamé p? Me fijo, es cotangente de todo eso. No tengo nada, así que lo voy a tener que escribir todo. Raíz de cotangente de 7, ¿sí? Esto es al cubo, ¿sí? Porque p es eso, al cubo. 7 seno de logaritmo natural y coseno de x. Bueno, entonces, ahí tengo p. Yo tengo que reemplazar todo lo otro, todo lo que me falta. Imagínense en un parcial, en una hoja, se pone muy voluminoso, eso es cierto. Lo reconozco porque es así. Seno al cuadrado de m. ¿A qué llamamos m? A ver si lo bajamos un poquitito. M es 7 a la seno de todo eso. Así que ponemos seno al cuadrado de m. Y m es todo esto. Ahí está. Ya esto lo vamos a tener que compactar porque se nos va a pasar de los márgenes también. Por 7 elevado a la s, que es s es todo esta parte, sí. Lo voy a copiar de acá, 7 elevado a seno, ahí está, por logaritmo natural de 7, por coseno de O. Y O es logaritmo natural, así que ponemos coseno, y O es, coseno de esto, por 1 sobre G, por 1 sobre G. Y G, ¿a qué llamamos G? G es coseno de X. Por menos seno de X. Bueno, habíamos dicho que si esto era mi función, yo ahora tengo que compactarla para que quede algo un poquitito más amigable de ser posible. Menos, por este menos del seno, regla de los signos, menos. 3 por 1, 3, por 1, 3, por logaritmo natural de 7, así que tenemos 3 logaritmo natural de 7. ¿Y qué más tenemos?
Vamos a ponerlo por acá. Tenemos... Profe, el -3 no te queda positivo. -3 por este, -1. sí, pero por este Ah, menos, pero, no lo veía, sí, sí, no lo veía. sí, ahora se lo voy a compactar un poquitito mejor. Ahí hay un seno de... Entonces, estoy tratando de juntar todo en el numerador. Tengo 7, ahí tengo la primera función, coseno, tengo la otra función, y tengo seno sobre coseno va a ser tangente. Y al denominador, lo tengo acá, lo voy a poner así. Hay que ir viendo si esto se puede compactar un poquitito más. Entonces, teníamos esto. Ahí. Y esto lo acomodamos ahí y esto acá. Entonces, vienen las reflexiones. Hay algunos profesores que, cuidado con esto, eh, exigen una expresión compacta o mínima, con lo cual a veces castiga en estas instancias de que el alumno no sepa agrupar, que no sepa relacionar seno con coseno para que dé tangente o alguna otra posibilidad. Este, eso sí que, bueno, hay que irlo viendo, pero no va a ser mi caso, sino que trato de decirle que, de ser posible, usted haga el esfuerzo porque eso le va a servir mucho. Mire lo que es esta derivada y es algo como yo lo suelo tomar en la presencialidad. En cuanto a los pasos, suelen ser 6. Acá tiene 6. Así que, bueno, ahí está. Página anterior, página siguiente. Entonces, ahora va a ser mucho más fácil aplicar la regla de la cadena con esta función coseno de tangente de logaritmo de 3x, vamos a poner 3x en cubo, porque tanto 3, ahí tenés, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, algo así, 3, 3, 3, 3. Bueno, igual a coseno de todo eso. Entonces, comienzo por darme cuenta que no puedo derivar en forma directa, siempre busco eso y siempre voy a hacer eso, derivar en forma directa. Al no poder hacerlo, entonces reno. Y como esto ya está acomodadito, comience por proponer una letra. R. R o R, como quiere. En el norte le dicen R. ¿Qué fue esto? Bueno, R. Coseno de R. Así que lo único que puedo hacer es derivar I respecto de R. Y como
siempre busco derivar y respecto de X y en forma directa y no lo consigo, invento letras y siempre voy a derivar en forma directa respecto de esa letra. Derivo y respecto de R, la derivada de coseno, menos seno, pero de R. Entonces ponemos, aquí llamamos R, nosotros llamamos R a tangente de logaritmo natural de x, 3x al cubo menos 3. Nuevamente me fijo. A lo que ya llamé R y tengo ahora como función. ¿Puedo derivar respecto de x, por ejemplo, tangente de x? No, no tiene. Tiene tangente de todo eso. Bien, a todo eso lo renombramos con otra letra. WK. Bueno, vamos con el W. Y quedó, vamos a poner, para hacer un poquitito más ordenadito, R tangente de W. ¿Puedo derivar en forma directa? Sí, puedo derivar R, pero solo respecto de W. Entonces es lo que vamos a hacer. Derivamos, y usted sabe, la regla de derivación es 1 sobre coseno al cuadrado de W. Luego se fija a qué llamamos W. W es logaritmo de 3x al cubo menos 3. Otra vez la misma consigna, derivar W respecto de X y no se puede. Entonces nosotros habíamos hecho la propuesta, colega, después de W viene una K. Ahí. Y queda W logaritmo natural de K. Cuando quiera derivar W, solo lo voy a poder hacer ahora respecto de K. ¿Cómo? En forma directa. 1 sobre K. Viene ahora a lo que llamamos K. Llamamos K a 3x al cubo menos 3. Y me pregunto, ¿puedo derivar K respecto de X? Lo analizo, es una constante, un polinomio X al cubo y una constante. Sí, sí que se puede. Entonces, derivo K respecto de X y ahí termina toda mi acción. 3 por 3, 9, X al cuadrado y ahí queda. Le ponemos un poco de color, así se los puedo pasar y se puede ir ordenando un poquitito usted cuando lo mire. Vamos a poner así. En este caso hicimos 4 cambios de variable con las letras R, W, K, hasta que conseguimos finalmente derivar respecto de X. Ahora armo mi derivada. Yo quiero Y'. Eso se compone por los productos de cada una de estas derivadas. Y respecto de R, R respecto de W, W respecto de K y K respecto de X. Ahí nomás, rapidito, usted mentalmente se va a ir verificando que haya obtenido la derivada de Y respecto de X, ¿sí? Con las cancelaciones. Rápido dice esto con esto, esto con esto, y esto con esto. Se cancelan las R, el W y K, que queda la derivada de Y respecto de X. Y lo único que tiene que hacer es empezar a reemplazar la derivada menos seno
Acá hay un coseno al cuadrado. 1 sobre k y 9x al cuadrado. Todos estos productos ahora lo va a ir usted manejando. Creo que está fácil. Acá tengo un 9, acá hay un signo menos y hay una x al cuadrado. Eso lo podemos poner primero, si quiere. A ver. Tenemos un cociente. Siempre hay que armarlo y después vemos si se restringe o no. 1 por 1. Tengo el 9 y el x y hay un signo menos. Ahí hay 9x al cuadrado. Después tengo seno de r. ¿A qué llamamos de r? Ahí está. Ya lo vi. Tenemos seno de... Necesito copiar. Y ahí lo tenemos a seno de r. Así que en el numerador no hay nada más. Está el 1, 1 por 1, 1 por menos 9, menos 9. Sí. Voy a aparecer el signo un poquito más grande. Abajo tenemos k y coseno de W. ¿De qué es k? K es 3, x al cubo. Para acá. Son dos términos, así que esto va a tener que aparecer. Un paréntesis. Por coseno. Lo voy a emparejar con el otro a ver si se obtiene algo. Coseno de W. Coseno al cuadrado. No. Acá está W. Me faltó. Vamos a hacer así. Y es coseno al cuadrado. Bueno. Me fijo si puedo agrupar, no hay mucho más para hacer, así que lo voy a dejar ahí. Bueno. Muy bien. Entonces, ahí se dio cuenta de lo que vimos. A ver, yo quisiera hacerles una pequeña aclaración de función de función, o sea, dos de los eslabones como vimos. Nosotros aprendimos a derivarlo vamos a poner de esta forma, una función. Voy a poner logaritmo de... ¿qué podríamos poner? Bueno, ponemos una cosa. Ahí tiene un ejemplo de función de función. Y si usted lo identifica, son dos funciones. Una, la que de afuera hacia adentro abarca todo, que es la función logarítmica. Y dentro del argumento de la función logarítmica hay una trigonometría. Y no hay nada más. Entonces, es bien claro función de función. Nosotros aprendimos a derivar en forma intuitiva, ¿sí? ¿Se acuerdan? De afuera hacia adentro derivábamos 1 sobre coseno de x para luego pasar adentro la derivada de coseno menos seno de x. Perfecto. Esa es una. Nosotros aprendimos a aplicar regla de la cadena mediante el uso de cambios de variables
que es lo que estoy haciendo ahora. O sea, ahora le aplico la regla de la cadena, la misma que hice en forma intuitiva, es exactamente la misma. Y es lo que voy a hacer. Fíjense que primero derivo y respecto de w, porque no puedo derivar directamente respecto de x, y luego w sí puedo derivar respecto de x, así que es lo que hago. Armo el... armo mi derivada. ¿Sí? Nosotros le poníamos color rojo a esto. Y color verde a las derivadas parciales. Ahí. Derivadas parciales. A las derivadas respecto de la letra que hemos elegido. Bueno. Fíjese que es más largo, paso por paso. Está clarísimo que es mucho más largo. Hasta obtener una derivada que es 1 sobre W coseno por menos seno de x. Entonces, como verán, allí tiene dos formas de abordar lo mismo para obtener una derivada, y yo puedo agrupar seno sobre coseno como tangente y ya directamente le pongo el signo menos, o sea, menos tangente de. Pero ¿por qué quería poner esto? Porque ustedes van a encontrar en las tablas de derivación, van a encontrar del lado derecho de las reglas de derivación directas, van a encontrar como función de función unas que utilizan la letra U, U'. Y, por ejemplo, como función de función a este ejercicio, lo aborda diciendo hace U esto, entonces te queda y igual, logaritmo natural de U, y arma directamente lo que yo te voy a proponer, que es U' sobre U. Entonces usted hace la tablita a lo que usted llama U, obtiene el U' y reemplaza U' sobre U. Y así con un montón de funciones. Es decir, todas las que veo en forma directa, yo llego a esta derivada. Esto tiene un riesgo. Primero, no saber de dónde sale el U y el U'. Si usted está atento, se va a dar cuenta que el U' no es ni más ni menos que la regla de la cadena. Porque la primera derivada, al elegir la letra U, es 1 sobre U. Y el U', ¿sí? El U' es la derivada de U respecto de X.
siempre tiene el tilde prima cuando logro derivar respecto de x. Esto es el u'. Sí, acá está, profe, porque la derivada de u respecto de x, o sea, u', es porque lo puedo hacer, que coincide con la derivada de lo que acá llame w respecto de x. O sea que esto sería w'. Claro que sí. 1 sobre w por w' es exactamente igual a 1 sobre u por u', o u' sobre u, o w' sobre w. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuidado con aprender de memoria solo como función de función, que después cuando tengas más eslabones para hacer, no sabes ni cómo hacerlo porque es como que se tilda creyendo que es u' sobre u. No, no, la derivada del logaritmo es en realidad 1 sobre la directa. Y luego haces, para obtener el u', la otra derivada de la letra u respecto de x. Aquí están las dos. Está la regla de la cadena, esto, las dos, está puesto ahí. Quería que lo tenga como especial cuidado al querer utilizar esa columna solo con la letra u, que tiene algo bueno y algo muy malo. Lo bueno es que lo hago rápido las cosas. Hago la derivada de coseno menos seno y pongo sobre u, ya está. Te armo la derivada. Tan rápido como lo hice de afuera hacia adentro en forma intuitiva. Pero tiene su fundamento en que en realidad esto es regla de la cadena y no es ni más ni menos que el cambio de variable con la letra u para después derivar u respecto de x. Si yo no lo puedo comprender y me pongo ciego y empiezo a usarlo, cuando me den más variables, empiezo a hacer agua. Quiero meter el u' todo el tiempo en lugares a donde no está, porque todas estas son todas directas. Acá no existe el u'. Acá yo no pongo k' sobre k. No pongo w' sobre coseno de w. Cosa que, como función de función, solo con dos funciones, eso le va a funcionar. Así que por eso salté el tema y lo aclaro al último. De hecho, para mí es muy riesgoso darlo desde el vamos a esto, porque después, cuando quiero abordar el tema de la regla de la cadena, empiezan con las contradicciones. Pero, profe, la derivada del logaritmo, usted pone 1 sobre b y debería ser w' sobre w, o sea, como era el u' sobre u. Para cortar. Eso es lo que quería aclararle. Yo prefiero que usted entienda cómo se deriva en forma directa y la regla de la cadena sigue derivando en forma directa, solo que después con el cambio de variable. Ningún problema. Así que si usted se acostumbra a utilizar esto, úselo. Suelen ocurrir que meten estas reglas de derivación en la regla de la cadena y empiezan a... Esto termina siendo el doble de voluminoso, pero es por la falta de comprensión del tipo. Es decir, pone K' sobre K y acá W' sobre W. Sí, sí, porque es lo que yo entendí. No, error, no entendió muy bien nada. Así que por eso lo salteé y por eso lo dejo para el último. Y de hecho, ahí lo dejo. Acostúmbrese a derivar, sea que lo haga intuitivamente o tranquilamente, no hay ningún problema con que usted aplique como función de función con la columna esa usando la letra u, solo que tiene que comprender qué hace, porque como el examen suelen ser expresiones
con más, ¿sí? Con más eslabones, no como función de función, sino que esto es función de función de función de función de función de función. No es función de función. 2. No, estos son 6 veces. Así que tu letra U, que la usás solo en el primer cambio, ya está. Y el resto, bueno. Así que eso lo quería aclarar. Cuidado con la tercera columna, ¿sí? Úsela siempre y cuando sepa qué es lo que está haciendo. Hay muchos ejercicios en donde me van a dar una función de función y si yo lo identifico, listo, aplico esta mecánica y obtengo rápido. O aplico esto, derivo de afuera hacia adentro rapidito también. Llego rápido. Así que atentos a eso. Bueno, jóvenes, la próxima clase, que será el miércoles, si no me equivoco es el miércoles previo al examen, vamos a abordar un método para ciertas funciones, ¿sí? Ciertas expresiones, en donde no hay una regla de derivación preestablecida como ese grupito de funciones que vimos, x a la n, e a la x, a la x, seno, coseno, tangente de x, cotangente, así. No hay una regla de derivación, pero sí hay una mecánica para ese tipo de expresiones. ¿Sí? Y es eso lo que vamos a aplicar. Es un método que no solo se aplica a ese tipo de expresiones, sino a cualquier función. Eso es una virtud que tiene. Y es una derivación logarítmica. Donde ya le voy a volver a explicar que dada una función, usted va a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, va a aplicar propiedades de los logaritmos, les recomiendo que los vean. Son propiedades muy sencillas. La de la potencia, la del producto y la del cociente. ¿Sí? ¿Recuerdan esas propiedades? Con esas 3 vamos a andar bien. Hay algunas más, pero no tiene sentido y no las vamos a aplicar. Teniendo claro esas propiedades, vamos a hacer uso de esas propiedades de uno de los lados y luego vamos a derivar ambos miembros. ¿Ve? Acá, mire cómo derivo. Esto tiene a veces, antes se preguntaba, el I' sobre I, que corresponde a ese U' sobre U, que recién les estuve explicando, con función de función. La cuestión es que va a dejar de tener mucho sentido eso, yo solo quiero despejar el I', con lo cual el I va a pasar multiplicando a la derivada del logaritmo de la función que apliqué. ¿Sí? Y que es lo que vamos a hacer. Ahora los voy a dejar descansar, simplemente acá tiene un ejemplo de funciones a donde no se aplica regla de derivación. Esto no es x a la m. ¿Recuerda? M era un número, mira, tenés una función. Tampoco es a la x, donde la base era un número y el exponente era la función. Bueno, mira, acá tenés la base es una función y el exponente también es otra función. X al cubo, una función cúbica. Y la base x. Así que no es una base con un número, no es un número con un exponente, no es esto. Así que acá hay que aplicar este método. Yo podría este método aplicarlo acá también. Eso sí, es muy, muy útil, es muy versátil. ¿Tiene algún sentido si yo tengo una regla de derivación para aplicar directamente? ¿Para qué quisieran aplicarlo? Bueno, eso es otra historia. Pero uno lo puede hacer. Pero está claro que hay algún tipo de expresiones donde no hay una regla de derivación preestablecida, entonces no te queda otra que aplicar este método. Eso lo vemos bien el miércoles. Juan Cruz se quiere ir. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, vamos a hacerlo un poquitito más sencillo. A ver, a ver. Sí. No me... A ver. Un segundito. Respuesta única. A ver. Vamos a hacer algo. Un segundo, por favor. No sé si va a quedar ahí. A ver, disculpe que lo estoy ahí. No logro hacer la votación. Justo le quería hacer una votación. Pero bueno, después será. Bueno, joven. Entonces, nos veremos el próximo miércoles y vamos a ver el tema ese, ¿sí? Será hasta sí, quería hacer una votación si Juan Cruz se quería ir, sí o no. Pero bueno, era una simple encuesta. Bueno, listo. Nos vemos la próxima. Bueno, profe. Chao. Chao. Gracias.